Bien, amigos, tenemos el placer de compartir el cafecito en el espacio estelar del día con la ingeniera Claudia Francesca de los Santos. Gracias. Que es la directora del Intran, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte. Gracias. Muy buenos días y bienvenida. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Qué bueno. Se ha concentrado una cantidad enorme que había de diferentes entidades que tenían que ver con el transporte, cada una por su lado, en la institución que ahora tú diriges, para tratar de reorganizar el transporte. Será de organizar, porque de sí, exacto, organizar el transporte. Tarea que se antoja colosal ante el absoluto desorden que existe aquí. Y el reto más grande es domar a los monopolistas del transporte, porque aquí pocos consideran que se trata de un monopolio, cuando cada ruta es un monopolio, cada ruta, donde el que la tiene, irregularmente establecida por mafias con sangre y con fuego, el que la tiene mete ahí todos los tiestos viejos que encuentre para darle un servicio a la población. Tienen mucho poder, tanto poder que ya hasta les alcanza la impunidad para los hechos de sangre. ¿Cómo una funcionaria de hablar tan suave va a domar a esos leones? Hay una herramienta muy importante, que es la ley. Muchas veces las leyes son la mejor herramienta, excusando la redundancia, que uno puede tener para hacer cambios. Estos son cambios que, así como usted lo dice, es un sector que ha tenido muchos años dentro de este desorden y este manejo indisciplinado y sin ningún control y sin reglas. Pues esta ley nos ayuda a de alguna manera comenzar a organizar este sector. Lo primero que la ley dice es que esta nueva institución, ya no puede trabajar con sindicatos, sino con compañías. Claro. Ya cuando tú te conviertes en una empresa, pues ya tus obligaciones frente al país donde están son muy diferentes a las que si eres un sindicato, que muchas veces le llamaban sindicato, pero que si ustedes se ponen a ver la estructura, el sindicalismo estaba solo en un área, en otras áreas el sindicato no existía. Son empresas y son monopólicas. Y el nombre de sindicato es un fraude. El nombre sindicato es aplicado como en algunas áreas, pero en lo que es la estructura en general, pues son empresas del transporte, y yo desde el primer día le hablo de empresarios del transporte. Entonces, hemos ido trabajando de la mano con ellos, porque al final todas las soluciones que busquemos a lo que nos manda la ley tiene que ser de la mano con ellos. O sea, ellos tienen que conocer qué se va a hacer, de qué manera se va a hacer. Eso lo hemos estado viendo con ellos, hemos tenido extensas reuniones, hemos tenido cerca de 6, 7 meses con una mesa de trabajo que hemos conformado, mirando las diferentes disposiciones, y recuerda que todo lo que este sector ha logrado ha sido en base a una coordinación con el Estado dominicano, o sea, con los gobiernos. Ellos han tenido que interactuar para poder alcanzar y estar donde estar hoy. Entonces, esa es una condición que ellos saben que siempre debe existir, y en este momento es diferente, porque hay un marco legal que obliga tanto al Estado como a ellos a ciertas disposiciones, con el ingrediente de que al final las rutas son del Estado dominicano. Ellos lo que tienen no son de ellos. No, las rutas son del Estado dominicano. No, ellos lo que tienen, lo pregunto irónicamente, sí. Ellos lo que tienen yo soy dueño de mis rutas. No, ellos lo que tienen es como una especie de alquiler de esa ruta, pero esta vez, ¿qué es lo diferente? Que para tú conservar esa ruta, el Estado te dice de qué manera tú tienes que manejarla, debes cumplir con eso, y el Estado esta vez tiene las herramientas de rescindir los contratos al que no cumpla con las especificaciones. Se dice muy simple, es un proceso, y es como usted dice, es un sector con mucho poder, con muchos recursos, pero la ley da la herramienta, y así como ahora hay una ley de lavado de activos y una ley antiterrorista, pues hay una ley de tránsito y transporte que anteriormente no pasaba nada. Esta vez la ley te da las herramientas para que pasen cosas. ¿Cómo va a funcionar, por ejemplo, ese tema de la concesión de rutas? Si podemos poner un ejemplo de qué podría ocurrir en el Gran Santo Domingo, que es donde probablemente el tránsito es más complicado, o en las grandes ciudades donde hay una mayor densidad poblacional,
hay mayores dificultades para que haya un tránsito fluido. Entonces, ¿cómo funcionará el tema de concesiones de rutas y si le van a dar guagua o dinero a los guagüeros? Porque esa es la otra pregunta. Ellos siempre quieren sacar algo. Entonces, ¿qué le van a dar? Es la pregunta. Los que tienen sus rutas se mantienen con sus rutas. O sea, los que ya tienen esos contratos de operación de esas rutas se le mantienen. Mantendrán estos contratos, ahora son licencias de operación, se convierten en licencias de operación, siempre y cuando cumplan con las especificaciones que estaremos entregando a cada uno de ellos. Cada corredor tiene un tratamiento totalmente diferente. Hay corredores que son más fáciles que otros, por ejemplo el corredor Winston Churchill es un corredor más fácil que el corredor 27 de febrero, donde en el Winston Churchill tú tienes un solo operador, en el 27 de febrero tú tienes un solo operador, pero tiene varios sindicatos dando el servicio. Entonces, mientras más sindicatos hay en cada ruta, pues el manejo de esa concesión es diferente y hay que implementar medidas diferentes, hay que organizar, hay que concentrarse más en organizar lo que existe. Con relación al nuevo sistema, sí, la ley indica la colectivización del sistema, esto quiere decir transporte de pasajeros masivos. Tú lo logras eso con metro, teleférico y con las guaguas. En este caso estamos hablando de guaguas que dentro de las especificaciones que entregamos en este mes al sector, pues estará la cantidad de guaguas que necesitará cada corredor. Hay que tener pendiente algo. Actualmente tú tienes en un corredor una cantidad de vehículos excesiva. Incluso hay vehículos que no logran trabajar en un día porque son demasiados. Hay más oferta que demanda. Estamos hablando de los carros públicos. Así es. Este nuevo sistema a lo que apuesta es a que la oferta sea de acuerdo a la demanda. Si la demanda aumenta porque el servicio ha mejorado, pues entonces habrá un aumento de la oferta. Pero aquí queremos garantizar que no haya ningún tipo de sobreoferta, porque la sobreoferta en los corredores es lo que crea los conflictos. Pero vamos a traducir eso, es decir, si hay una mayor cantidad de carros públicos, lo que entiendo es que eso va a ser sustituido por autobuses. Entonces, por autobuses. Ya tenemos historia, ¿verdad? Con varios acuerdos, gobierno, transportistas, donde se le han comprado guaguas, se le ha facilitado guaguas, y termina el Estado pagando esos autobuses. Entonces, ¿cómo va a funcionar esa sustitución de vehículos por autobuses y quién lo va a pagar? En este caso, por primera vez, es el mismo operador, es el mismo empresario del transporte que va a adquirir las unidades. Nosotros vamos a exigir unas especificaciones de esas unidades con que deben cumplir, vamos a exigir la frecuencia de estas guaguas en las diferentes paradas. Vamos a hacer todas las exigencias que tenemos que hacer para que a la ciudadanía se le dé un servicio eficiente, pero ellos son responsables de adquirir sus unidades. Sí, el Estado va a apoyar, por ejemplo, estamos buscando la manera de que la energía limpia comience a ser parte del transporte público de pasajeros y estamos creando incentivos para que si estos vehículos, mientras más limpios sean, queriendo decir verdes, o sea, híbridos, energía, solares y demás, mientras más híbridos sean, más verdes sean, pues menos serán los impuestos que tendrán que pagar. Una manera de incentivar este tipo de energía, de inversión en ellos, y también pensando en que ya el gasoil deje de ser un tema. O sea, este tema de que cada vez que sube el gasoil, entonces hay amenazas de todo tipo, porque aumentó el gasoil, porque la tarifa y demás, eso hay que superarlo ya como país. Y de la única manera que tú superas esto como país es si el uso del gasoil comienza a pasar a estar en un segundo plano. Un tema con esto de las rutas es el siguiente. El transporte público, como lo puede ser, digamos, el negocio de la telefonía, es un servicio público ejercido de manera privada. Pero eso no es lo mismo que vender chicle, conlleva responsabilidades. Entonces, por ejemplo, a una empresa telefónica le pueden exigir, ok, tú puedes poner teléfonos en la capital y en Santiago y en La Romana. Ahora, tú me tienes que poner servicio de teléfono en la bomba de Cenoví y en la Mata de Farfán, donde no es negocio, pero tienes un filete en otro lado. Así. Entonces, de la misma manera, hay gente que tiene que salir de noche a trabajar o que le da la gana de salir a andar de noche y necesitan transporte. Lo mismo que hay rutas que quizás no son tan rentables. Entonces, si
a una empresa se le concede, usted va a tener 20 guaguas, digamos, del ensanche Osama hasta el Centro de los Héroes, que es un filete, ¿verdad?, con muchos pasajeros, pero se necesita una ruta de los Tres Brazos a... Sí, en esa zona. Es un sitio donde no es tan rentable, pero los ciudadanos tienen el mismo derecho que los otros ciudadanos del ensanche Osama. Sí. Entonces, a una empresa se le dice, está bien, te voy a dar 20 autobuses aquí, pero me tienes que poner 3 o 4 allí. Y me pones de esos 20, digamos, 16 en la mañana y en la tarde, y los otros 4 de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Eso es parte. Muchas veces no da tiempo en estos espacios de uno explicar los detalles de los procesos. Dentro de lo que hemos estado trabajando, estamos levantando esos corredores que no existen, porque no son rentables, pero que hay una ciudadanía que darle el servicio. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, los vehículos que se van a chatarrizar en un corredor X, habrán algunos vehículos que no será necesario chatarrizarlos porque no son vehículos viejos, son vehículos que cumplen con las condiciones. Pero estos vehículos tienen que salir de ese corredor porque ese corredor solo tendrá guaguas. Esos vehículos nosotros los vamos a ubicar en esos corredores que ahora mismo no hay nadie que quiera dar el servicio. Sigue siendo del mismo operador, pero tienes que ir a otro lugar. Y yo te voy a decir cuál es ese lugar donde tú vas a ir a darme ese servicio que ahora mismo nadie me lo está dando. Entonces eso es parte de la organización y eso es parte incluso los horarios en los que deben trabajar, nosotros lo estamos estableciendo. O sea, el horario debe ser, si el metro comienza a las 6 de la mañana y termina a las 10 de la noche, el transporte público de pasajeros debe ser desde 5 de la mañana hasta 11 de la noche, para que estas personas que salen del metro tengan todavía un sistema de cómo llegar a sus casas. Entonces, por eso es que se establecen tres turnos, buscando también que el chofer no termine tan agotado después de cada jornada. Siempre el último turno será el más corto, de 4 horas, y los choferes deberán turnarse para que no siempre al mismo le toque las 4 últimas horas del día. Cuando hablamos de sustitución de autobuses, aquí tenemos una cantidad importante de autobuses y carros públicos en las vías. ¿Qué pasa con todo eso? Estamos hablando de sustituir, todos esos autobuses ya no sirven porque ahora vamos a usar un modelo específico, se van a vender, se quedan... Usted dice, bueno, se van a trasladar a esas otras rutas, pero estamos hablando de una sustitución total del parque vehicular de transporte público en las principales vías. ¿Cómo va a funcionar esto y de cuántos autobuses estamos hablando en primera instancia? En los 9 corredores que se han elegido, no en todos hay autobuses. Solo en uno de ellos hay autobuses de gran tamaño, que es la 27 de febrero. El Estado no busca quebrar a nadie, ni que la inversión que hayan hecho en autobuses que realmente puedan dar el servicio sea eliminada. Si estos autobuses cumplen con las especificaciones que vamos a mostrar mínimas, no a lo mejor con la de los nuevos, se le va a permitir que permanezcan. Y si, por ejemplo, a ti te estoy diciendo que necesito 100 autobuses y de esos 100 ya tú tienes 20, pues esos 20 pasan a estar dentro del sistema. Esa es la organización. En los demás corredores tú tienes los carros de concho, tú tienes los microbuses, que ya no son vehículos que te pueden manejar un transporte masivo y que sí deben ser cambiados. Los autobuses en su mayoría cumplen con los años, lo que existen, que pueden estar dando el servicio, y como les dije anteriormente, no buscamos eliminarlo todo, si son autobuses, pero sí que cumplan y dejarlos dentro del sistema como parte del sistema. A lo mejor no en ese mismo corredor, se mueva a otro, todo dependerá de las condiciones del autobús. ¿Cuáles son esos corredores? El corredor que tiene autobuses ahora mismo es el de la 27 de febrero, que se comparte con OMSA, que también es importante que se sepa que OMSA entra dentro de toda estructura como un operador de transporte más en lo que a la fiscalización que debe hacer el Intran se refiere. Entonces, estamos hablando de una cantidad de autobuses, varía de acuerdo a los corredores, porque así como usted decía, Don Uche, anteriormente, hay corredores que sí son rentables y otros que tenemos que darles las condiciones para que sí sean rentables, porque lo que buscamos es que haya un negocio. Y déjenme decirles, los números que hemos sacado nosotros como Estado, es un negocio, lo que pasa es que hay que organizarlo. En las condiciones que ellos están ahora, pues pudiera no representar un negocio para algunos de ellos, pero inmediatamente se eficientiza la operación
sí es un negocio, y tomando en cuenta que mientras mejore la calidad del servicio, mientras más seguro sea y más puntual sea, la demanda va a ir aumentando porque las personas tomarán la decisión de utilizarlo. Usted tiene el corredor de la Churchill, que es un corredor que hace lo mismo que la terminal del metro donde se unen la línea 1 y 2. Usted tiene la estación del metro que está en la Kennedy y tiene la estación del metro que está en la Independencia. Entonces solo una guagua puede convertirse en un conector perfecto de estas dos estaciones del metro. Por eso para nosotros es tan importante este corredor y lo estamos trabajando de una manera muy concentrados en eso. Finalmente, todo eso que tú has señalado aquí es lógico, parece bueno, parece conveniente este plan. La única duda es si los operadores van a acatar todo eso. Y lo expreso así porque aquí somos testigos de que cuando a ellos no les conviene algo, pueden decir y hacer lo siguiente, que lo hicieron frente aquí, en el centro de la capital, ¿verdad? Paramos. Y nosotros aquí contemplamos, desde nuestras oficinas aquí, ¿verdad?, la 27 entera entaponada de principio hasta el fin. Y eso ha sucedido en más de una ocasión. Cuando los transportistas los camioneros quieren parar un muelle, lo paran. Cuando quieren parar una carretera, lo paran. Lo han estado haciendo constantemente, incluso en los últimos días. Y el dinero que se pierde en un día sin operar un puerto, porque ellos dicen que hay una cosa que a ellos no les conviene y ellos no lo admiten y lo ponen. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Cuántos millones de grúas tú tienes? Hay un esquema diferente esta vez. No se me olvida ahora en diciembre que hubo una situación con los camioneros, porque en una mina alguien no le dio el % que ellos... Sí. Vamos a y parado una carretera, vamos a intervenir los puertos. ¿Qué pasó? Esta vez no hubo un solo camión atravesado en la puerta a ningún puerto. ¿Por qué? Porque ya existe una ley de antiterrorismo que dice que si tú bloqueas un puerto, un aeropuerto o una carretera, obviamente, tú serás sometido y son 30 años. Entonces, todos estuvieron a la derecha todo el tiempo y lo constatamos, tanto la Policía Nacional, la Procuraduría, las Fuerzas Armadas y el Intrant. No hubo un puerto que se cerrara. Sí hubo un temor por parte del sector privado de sacar y entrar sus patanas a los puertos, pero se habló con ellos, se les dio el apoyo, la vigilancia militar y comenzaron a hacerlo. Inmediatamente comenzaron a hacerlo, se cayó el paro que había, porque es que ya no es tan fácil hacer esas cosas. Hace poco hubo uno que atravesó en las carreteras del este una guagua, porque no estuvo de acuerdo con algo. En menos de 5 minutos ya la policía lo había retirado, pero a quien se lo hizo, lo sometió por terrorismo. Entonces, existe, ya es una herramienta que existe, no es tan fácil. Y esto es claro, algo no va a ocurrir de la noche a la mañana, pero el esquema legal le va dando al Estado las herramientas para ir manejando estas cosas y definitivamente el mundo cambió. Ya las cosas no pueden ser iguales. Eso que ustedes presenciaron hace unos años aquí en la 27 es algo que no es que no lo puedes hacer, lo puedes hacer, pero las consecuencias tienes que pensarlo, porque ya hay consecuencias por todo esto. Y además tienes unos militares empoderados de todas las herramientas que la ley le da. Ahora hay una cosa, que si por atravesar guaguas le cabe una pena de 30 años, por matar es peor. Y acabamos de ver lo que ha pasado con 8 asesinatos de choferes. Impunidad. Sí. Y si no le tienen miedo a matar 8, ¿qué miedo le van a tener a atravesar guagua? La ventaja, no quisiera decirle ventaja, pero cuando atraviesas una guagua, una foto que lo demuestra cuál es esa guagua, tiene una placa y tiene un nombre, esa placa tiene un nombre. A lo mejor con este tipo de acciones, pues la investigación tenga que ser más exhaustiva para determinar finalmente quién lo hizo y quién es el culpable. Pero en el caso de que tú atraviesas un vehículo, ahí está la prueba. La prueba está muy fácil, es un vehículo con una placa que está registrada a nombre de alguien. Hay un tema, porque el Intran no solamente va a organizar el transporte de pasajeros, sino que está el tema de la organización del tránsito y los ciudadanos. La ley es muy compleja, contempla muchísimos aspectos y está el desorden y el irrespeto a la ley de manera constante.
¿tiene contemplado el Intran algún tipo de trabajo con la ciudadanía para que conozca la ley, porque incluso hay cambios, y para que se mejore la eficiencia del sistema de transporte en el que también tiene que entrar el ciudadano como un componente importante? Ahora mismo tenemos varios programas de educación a nivel nacional. En una parte con profesionales, ustedes vieron que el Colegio de Abogados inició un diplomado para que los abogados vayan haciéndose expertos en esta ley. Pero también nosotros hemos comenzado un proceso de educación a lo que son los miembros de todos los sindicatos a nivel nacional. Tenemos unos planes como el Plan Peatón Seguro, que lo que busca es dirigir al peatón, ayudar al peatón a que cumpla con lo que debe de cumplir. Pero todo esto no se logra si no existe una fiscalización permanente y fuerte con relación a todo lo que establece la ley. Yo digo que todos los dominicanos aquí a veces nos dicen, es falta de educación. Yo digo, bueno, es más falta de conciencia que de educación. Educación para nuestros niños, para que crezca esa nueva generación educada en lo que a la seguridad vial se refiere. Pero también tiene que ser conciencia hacia todos nosotros. Porque somos nosotros los que estamos violando la ley en las calles. Y cuando salimos a otros países, inmediatamente nos cambiamos el traje y cumplimos con absolutamente todo lo que se establece en este país, pero por temor a la fiscalización y al monto de las multas que nos imponen en otros países. Entonces, sí es educación para nuestros niños, para esa nueva generación, pero es concienciación para nosotros los adultos que somos los que estamos en las vías. Somos nosotros los que decidimos violar la ley, nadie nos obliga, pero si no existe una fiscalización, un cuerpo que nos obligue a cumplir con ella, pues todos los esfuerzos no podrán verse como realmente quisiéramos que se vieran. Bueno, se puede seguir hablando con Francesca, pero el tiempo tiene fin. Sí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por ella.